9:35. Saludamos al abogado Esteban Ron Castro, catedrático universitario, experto en Derecho Electoral y Derecho Constitucional. Abogado Ron, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este panorama que se presenta para Ecuador con tantas impugnaciones, tantas demandas ante la Corte Constitucional por las leyes emblemáticas del gobierno. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Excelente cierre de semana. Bueno, era algo de esperarse, ¿no? Mira que todas las leyes que tú mencionaste, que tienen una N cantidad de demandas de inconstitucionalidad, justamente haciendo un paneo de la que mayor de demandas tiene de inconstitucionalidad, que es en este caso la de integridad pública, que llega a tener 16 demandas, vemos que los frentes que en este caso están ejerciendo su derecho a demandar la inconstitucionalidad son varios, ¿no? Y principalmente porque topan a temas de derechos, ¿sí? En el caso de la de integridad pública, derechos laborales, pero las otras leyes no merman esta situación. ¿Qué es lo que ha sucedido con la técnica política? Porque no estamos hablando de técnica legislativa, sino con la técnica política que ha implementado el gobierno. Es más o menos lo que teníamos en los años 90 con las leyes Trole, que reformaban transversalmente un sinnúmero de otras leyes. Es decir, eran estas leyes que aplanaban el camino para determinadas situaciones de política pública o configuración de la administración pública. Ahora, ¿qué es lo preocupante? A diferencia de lo que sucedía en los años 90 y con las reformas que se dieron, con las últimas reformas que se dieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tras la configuración constitucional de la misma, se estableció justamente este tema de la unidad de materia. ¿Sí? La unidad de materia, que es el tema que restringe, que en este caso se trata en otros temas que nada tienen que ver con economía, Gustavo, se han incluido dentro de este tipo de leyes y en este caso forzada la actividad legislativa a aplanar el camino, como les decía, dentro de los 30 días. La teoría que en este caso el gobierno y algunos legisladores, los que se hicieron cargo de estas normas y la defensa de las mismas de ADN, es que la unidad de materia es solo una norma de entrada, más no una norma de salida. Es decir, que la ley debe cumplir la unidad de materia cuando empieza a tratarse dentro del legislativo, con el respectivo pronunciamiento del CAL y la asistencia de la UTL. Y eso es lo que aconteció en un inicio, es decir, tenían este dictamen interno de unidad de materia que les facultaba tratar estas leyes. Sin embargo, como te decía, la teoría manejada es que esta unidad de materia no se debía mantener durante el debate legislativo y es ahí donde se incorporaron muchas normas que en este sentido salían y se extrapolaban de la unidad de materia. Y la salida, que en este caso es el resultado final, tampoco cumplía con este valor fundamental y este principio fundamental. ¿Qué es lo que puede suceder? Y ahora sí ya vamos al análisis de la Corte Constitucional. Igual utilicemos el caso emblemático de la mayor número de demandas de inconstitucionalidad. La Corte, en primer lugar, debe calificar estas demandas, ¿sí? Deberá luego, y antes de unificar, separarlas, porque las demandas de inconstitucionalidad, Gustavo, pueden ser por el fondo y por la forma. Y en este caso, al menos de la primera norma, no hay muchas demandas que se restrinjan solo al fondo y no a la forma, sino que más bien son mixtas. ¿Y por qué a la forma? Justamente por no haber mantenido el tema de unidad de materia, ¿sí? Y luego, pues, en el tema de regresión de derechos laborales, los años de jubilación, etcétera, y entre otras normas. Antes de estos temas, abogado Ron, hay pedidos también de que se suspendan los efectos de estas leyes. Está por allí la que acaba de presentarse de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, que solicita la suspensión de manera provisional de los efectos de la ley orgánica para el fortalecimiento de áreas protegidas o con respecto a la ley de integridad pública de la Asociación de Magistrados y Jueces que piden la suspensión temporal. ¿Serán estos los primeros puntos que analice la Corte? Sí, bueno, las medidas cautelares en este caso serían, Gustavo, para la suspensión temporal de los efectos y de la aplicación y los efectos de la norma. Pero esto es previo a la calificación, esto es igual dentro de la calificación. Primero califico y luego otorgo las medidas cautelares. Sí, gracias por la aclaración en ese sentido, excelente. Ahora, como te decía, lo primero que se tiene y que se va a buscar es dar solución y separar, en este caso, el fondo y la forma, ¿sí? Y es ahí donde viene el punto de inflexión con la Corte Constitucional. ¿Será que la Corte Constitucional, en este caso, se porta laxa con el presidente Noboa, como lo fue en la consulta popular cuando se presentaron preguntas sin anexos y deja
que en este caso la unidad de materia no sea tratada como un punto de inconstitucionalidad formal y se allana la teoría gubernamental señalando que la unidad de materia es solo de entrada y no en el trámite legislativo y menos aún de salida? Esa es la pregunta fundamental, porque de ahí inconstitucionalidades varias por el fondo, que hayan sido demandadas por algunas asociaciones gremiales, por representantes, como tú dices, de jueces y magistrados, por Colegio de Abogados de Pichincha, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver la fundamentación jurídica de estas y efectivamente que en dicha fundamentación y argumentación se presenta el conflicto constitucional en primer lugar y luego, en este caso, el desarrollo argumentativo del por qué se da el conflicto constitucional y cómo afectaría, en este caso, cualquiera de las partes orgánica o principalmente dogmática de la Constitución y luego orgánica. Eso es lo que nosotros esperamos que se dé en los próximos días. Las demandas siguen fluyendo día a día, pero la Corte Constitucional y en este caso debería empezar a pronunciarse ya, porque los efectos de estas normas ya se encuentran en este sentido en vigencia. Doctor, sí. Muy buenos días. Quizás para que quede un poquito más claro, a mí no me queda muy claro, en caso de que ya están todas estas demandas en la Corte Constitucional, pero si la Corte Constitucional dice que efectivamente no se ha cumplido con este principio de unidad de materia, eso de por sí ya haría que se declaren inconstitucionales estas normas, o depende de si ese principio estuvo dentro de las demandas interpuestas. Sí, depende, Rosana. Buenos días. Si es que este principio estuvo dentro de las demandas interpuestas. Como les decía, hay que hacer una segregación, hay que hacer una diferenciación. No puede, digamos, la Corte Constitucional salirse de lo que le están solicitando y declarar, por ejemplo, efectivamente no se ha cumplido con el principio de unidad de materia y por lo tanto todas estas normas son inconstitucionales. Y hasta ahí se llega. Así es. Sí, hasta ahí sí, Rosana. Tendríamos que ver, como les decía, en primer lugar, después de las medidas cautelares, si es que se da la suspensión de estas normas. Y la primera cosa que vería la Corte Constitucional, sí, lo que me dice la lógica es, en este caso, la razonabilidad de la inconstitucionalidad por la forma, porque luego el tema por el fondo es otra argumentación y otro razonamiento. Y en este caso tendría que unificar las demandas que efectivamente hacen alusión, en este sentido, al no cumplimiento de la unidad de materia. ¿Sí? ¿Para qué analizar el fondo si es que la forma está mal configurada dentro del procedimiento legislativo? Eso sería lo razonable. Y como decía, la Corte va a tener que segregar las demandas si es que pretende acumularlas, ¿sí? Porque una de las tesis también es que la Corte acumulará las demandas de acuerdo a su contenido. Entonces, después de esta calificación vendría la acumulación y sobre la base de eso resolver. Ahora bien, asertivas tus palabras. Si es que la Corte Constitucional determina que la unidad de materia no se ha respetado durante el proceso y tampoco de salida, ¿para qué analizar el fondo? Entonces va a ser un pronunciamiento bastante fuerte, porque además recordemos que son 3 normas, en este caso insignias, del gobierno nacional y que además tiene implicancias en varias áreas, ¿sí? Que igual estratégicamente no sabemos todavía los efectos cómo irán surgiendo, pero que tiene, digamos, una expansión muy fuerte y que realmente sería un golpe político en este sentido al gobierno. Mira que la vocera gubernamental, la vocera de Carondelet, algo nos dijo el día lunes, en inicio de semana, hizo alusión a las actitudes institucionales de la Corte Constitucional y claro, aprovechándose de que la Corte Constitucional es un organismo contramayoritario y que no tiene una legitimidad democrática, por ahí podría venir el ataque político del gobierno y la presión de la Corte, ¿no? Pero creo que la Corte también es hora de que, perdón el coloquialismo, se sacuda un poco, ¿sí? Y dé, en este caso, a la ciudadanía certezas, pero también ponga los límites respectivos, en este caso, al gobierno. Mira que hasta ahora nos deben la demanda de inconstitucionalidad del aumento de IVA, que es una demanda que fue principalmente presentada por la forma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se trataron 2 impuestos cuando la norma determina 1 y hasta ahora no se ha pronunciado. Entonces, la Corte nos sigue debiendo y esto no puede dormir. Doctor Ron, quizás también para aclarar otro aspecto, o sea, no hay un tiempo, la ley no dice la Corte Constitucional deberá resolver en tanto tiempo, o sea, eso está abierto y podría tomar incluso años. Sí, justamente, Rosana, ese es otro de los temas. Pero mira que dentro de los postulados que tiene la Corte Constitucional, no en
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sino más bien en el desarrollo jurisprudencial. Recuerda que el tema del interés nacional, que es un tema que es una de las causas y uno de los considerandos para el tratamiento prioritario de las causas, ¿no? Y tranquilamente la Corte, que ya en pronunciamientos previos ha señalado que muchas veces, y cuando es público y notorio la afectación de derechos, no se requiere de informes para hacer esta calendarización. Entonces también aquí el interés nacional está en juego y no creo, como te digo, ese sacudón que tiene que pegarse la Corte Constitucional requiere de que sean súper sesudos los jueces y que ya generen pronunciamiento, porque la presión y la carga social que está teniendo alrededor de estas normas es fuerte. ¿Cómo afecta a temas generales como la gobernabilidad, que estuvo realmente por los suelos en la relación ejecutivo-legislativo en los tiempos de Lazo, por ejemplo, o temas de la seguridad jurídica que han sido permanentes en Ecuador? A ver, depende del resultado, Gustavo, del resultado que vaya a haber en la Corte Constitucional. Mira que si son declaradas inconstitucionales todas estas normas por la forma, ¿sí? Obviamente va a ser un producto de capitalización política de la oposición, en este caso de la Revolución Ciudadana, por el irrespeto, digamos así, a una normativa, ¿no? Entonces, ese es el riesgo fuerte que se tiene y obviamente esa capitalización política. Yo sé que hay un déficit en el manejo técnico en la Asamblea de ADN y más todavía en la Revolución Ciudadana. Esa capitalización política va a durar en el tiempo y es un fuerte golpe a la estructura general gubernamental, no solo a las relaciones legislativo-ejecutivo. Entonces dependerá de ese resultado. Ahora, si la Corte no se pronuncia o dicta la constitucionalidad, en este caso de las tres normas, también es un momento de capitalización política por parte de ADN. ¿Por qué? Porque como son varios los temas que se tratan dentro de estas normas, temas de seguridad, temas laborales, temas inclusive electorales, en este caso el gobierno y ADN podrían señalar que empieza el cambio con este tipo de normativas. ¿Cuál es el efecto general que esto va a generar? El desuso de las instituciones, el vaciamiento de las instituciones, como lo que ha pasado con el juicio político, con lo que ha pasado con la remoción de funcionarios, etcétera. Si es que se empieza a abusar de la figura de las leyes con carácter económico urgente, caeremos en este bucle en el cual seguirán las presentaciones de estas normas hasta que, en este caso, la Corte Constitucional o el propio Legislativo aprenda la maniobrabilidad y les diga hasta aquí con este tipo de normas. Ese sería, creo que, el mayor desgaste que podría darse. Lo que ha pasado hasta aquí, ¿considera usted ha sido un riesgo calculado por ADN con sus dos instancias en el Ejecutivo y el Legislativo? No creo que haya sido un riesgo calculado. Creo que sí fue un riesgo, sí, un riesgo, y además un riesgo que en un inicio, con la primera norma, en este caso la integridad, lo tomó como globo de ensayo. Una vez que les fueron fructíferos la forma gubernativa y en este caso de presentación de normas, continuaron con la misma ejecución, con la misma modalidad de ejecución. Los riesgos políticos en el Ecuador jamás son calculados, salvo que sea un show establecido por los propios gobiernos, ¿no? Pero en este caso fue un riesgo que se tomó con una primera norma, salió el número, continuaron con otras normas, pero con las demandas y con la gran cantidad de demandas de inconstitucionalidad que tienen, se ha frenado el gobierno justamente para ver qué dice la Corte Constitucional. Ahora que la Corte Constitucional o el resultado, o en este sentido los pronunciamientos de la Corte Constitucional, al menos se entiende que no van a ser condicionados al gobierno de turno y que la independencia y la institucionalidad de la misma siempre sobresale sobre desavenencias políticas, eso ya no es un riesgo, eso es digamos que una especie de suerte que corre el gobierno de decir, ok, esperemos la Corte no se pronuncie. Entonces, cálculo no creo, porque las instancias y los actores en este sentido son de bastante difícil control y que es inexistente dentro de la independencia de funciones y en este caso de poderes. Ahora, doctor, pues, se debe entender que estas leyes, al menos las que ya fueron publicadas en el registro oficial, pese a todas las demandas, están vigentes y todo lo actuado en el marco de estas leyes es legal y legítimo, digamos así. ¿Qué pasa si a futuro se declara la inconstitucionalidad con todo lo actuado en este momento? Es una excelente pregunta, Rosana. La situación de las normas en este sentido, y como tú acertadamente señalas,
están vigentes, ¿sí? Y los efectos jurídicos que éstas producen o deberían producir, mientras no haya, en este caso, una cautelar que suspenda los efectos jurídicos de la Corte Constitucional o, en su defecto, una declaratoria de inconstitucionalidad, van a estar vigentes. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Las demandas de inconstitucionalidad, en este sentido, una vez calificadas, ¿sí?, y dentro de la parte resolutiva de las mismas podrían tener una técnica interior que tiene la Corte Constitucional. Declarar la inconstitucionalidad de la norma, sí, se puede declarar también la suspensión o inclusive anulación de los efectos jurídicos que estas normas contrajeran. Si es manifiestamente inconstitucional, por ejemplo, el tema de los años que se requiere para las jubilaciones respectivas, la ampliación de los años, y alguna persona se quedó en este periodo y no fue suficiente los años y tiene que seguir trabajando, y la Corte revisa esa, en la propia resolución de la Corte Constitucional se tiene que establecer qué sucedería con este tipo de circunstancias, ¿sí? Es cuando nosotros decimos que los organismos, en este caso constitucionales, deben dialogar con la administración pública, los ciudadanos y las normas. De hecho, estuve esta semana en la Corte Constitucional en un tema de capacitación universitaria. Las sentencias deben ser lo suficientemente sociales para atender este tipo de situaciones y dialogar con los ciudadanos en estas resoluciones. Entonces, Rosana, ¿qué es lo que sucedería para simplificar el tema? Que la Corte Constitucional no solo deberá pronunciarse sobre, en este caso, la constitucionalidad de la norma, sino también qué pasaría con los efectos si es que estos ya se aplicaron mientras estuvo vigente. Esa sería la solución, Rosana. Quisiera rogarle, doctor Ron, si podría profundizar, elaborar un poco más sobre el tipo de presiones que en forma natural por el marco legal o motivada, quizá desde el Ejecutivo, soporta o podría soportar la Corte Constitucional. A ver, la presión siempre va a ser de carácter política, ¿sí? Si es que deviene del gobierno, siempre va a ser de carácter política, ¿no? Y en segundo lugar, esa presión de carácter política puede tener dos efectos. El primero es que la institucionalidad, es decir, la administración pública central, presione de cierta manera y haga ver a la Corte Constitucional como un organismo que no generalmente podría atender, en este caso, los intereses de los ciudadanos. Y la otra es una presión política, pero derivada, que eso es clarísimo, lo que se buscó en su momento, en un inicio por parte del gobierno, pero también ahora con las declaraciones de la vocera de gobierno, es dotar o ir mermando la legitimidad de la Corte Constitucional sobre la base de su propia naturaleza. Como yo les decía, la Corte Constitucional es un organismo contramayoritario, es decir, no tiene legitimidad democrática, sino que más bien la Corte Constitucional es un organismo técnico cuyos procesos de selección y renovación de jueces responde estrictamente a las credenciales académicas y profesionales de ciertos profesionales del derecho. Entonces, no hay este tema de legitimidad. Que a lo largo de los años la Corte Constitucional haya tenido, en este caso, una legitimidad por ser uno de los últimos bastiones de institucionalidad en el país, por tener, en este caso, el soporte internacional para igualarse las causas, que las sentencias hablan por sí misma, en este sentido, del gran desarrollo doctrinario que tiene la Corte Constitucional, es otra cosa. Esa es una legitimidad adquirida, pero dicha legitimidad se queda en determinados estatus, como por ejemplo los gremios jurídicos, los analistas políticos y medios de comunicación. Hacia la legitimidad democrática simple, sencilla, de masa electoral, la Corte Constitucional ni siquiera tiene una significancia. Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno? Esta presión de carácter político que haga ver a los jueces que en caso de no pronunciarse o al menos buscar una intención de un pronunciamiento favorable a la tesis gubernamental, le diga luego, ok, esto es culpa de la Corte Constitucional, o la Corte Constitucional no está defendiendo los derechos, o en el último de los casos, no ayuda digamos, en estas últimas leyes a la seguridad nacional, etcétera, como lo que pasaba con los estados de excepción. Esa es la presión. Pero hay una presión social a la Corte Constitucional, o sea, ya una presión de los ciudadanos y del elector se da igual derivada de este tema político o cuando hay una causa en específica, ¿no? Recordarás, por ejemplo, cuando estábamos en el proceso de aprobación del matrimonio igualitario, teníamos los pros y los contras en el caso de aborto por violación, en el caso de eutanasia, ¿no es cierto? Entonces son manifestaciones que no tienen una trascendencia nacional. Y de ahí una presión jurídica, yo creo que ahí más bien la Corte Constitucional es la que presiona al gobierno, porque la Corte Constitucional tiene todas las herramientas internas como para hacer un pronunciamiento y frenar, porque una de las funciones de la Corte Constitucional, Gustavo, no solo es el control de constitucionalidad, sino también, en este caso, una función fáctica
de los tribunales y cortes de esta índole constitucionales es devolver la estabilidad a la administración pública o inclusive no ser un contrapeso natural como el legislativo, pero por lo menos hacer una delimitación de atribuciones y funciones cuando existiesen, en este caso, actuaciones arbitrarias de gobierno. Entonces, esos son los tipos de presiones que se podrían jugar entre Ejecutivo y Corte Constitucional. Y desde la otra orilla, doctor Ron, desde la movilización organizada, ¿incide esto de alguna manera en estos procesos que no dejan ser extensiones del proceso legislativo, como se lo hizo ya sobre el tema de la edad de jubilación, por ejemplo? Mira, justamente dentro de las demandas que se presentaron a la Ley de Integridad Pública, algunos actores son la UNE, el FUT, el Frente 13 de Abril, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, de la CEOLS, la Federación y Asociaciones de Profesores de la Universidad Central, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados Pichincha, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de organizaciones lo que hacen es generar cierta presión social, que haya una manifestación, por lo menos pública y ciudadana, de los gremios a los que atienden sobre la situación. Como te decía previamente, estas manifestaciones son organizadas y tienen cierta influencia en la Corte Constitucional por el tema de presión, ¿sí? Una presión temporal. Pero mira que en este punto yo creo que la Corte Constitucional, la primera cosa que está analizando, ¿sí?, es justamente cómo se van a calificar, unificar, descartar y finalmente pronunciarse. Lo bueno es que la Corte Constitucional puede hacer todos los trabajos al mismo tiempo porque las secretarías técnicas internas le pueden dar ya en primer lugar pautas de resolución, los asesores y los jueces de la misma forma, los asesores de los jueces de la misma forma y los jueces ocuparse en este caso de las directrices especializadas que se tendrían que tomar. Creo que eso es lo que se vendría a dar, pero esperemos que la Corte, como siempre, no se vuelva un actor político y genere un timing de acuerdo a las conveniencias. ¿Y por qué te digo esto? Porque al mismo tiempo tenemos un anuncio de posible consulta popular a diciembre de este año y que las consultas populares, si no tienen o no son sostenidas en el tiempo por el capital político o por la fuerza electoral, se desgastan muy rápidamente, como lo que pasó con el propio expresidente Lasso. Entonces, también esperemos que no se juegue con ese timing. Quisiera preguntarle también sobre un tema local que lo hicimos ya en alguna otra entrevista. Pues el día de ayer se dio un hecho relevante, me refiero a la demanda de Juan Esteban Guarderas en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una denuncia de infracción electoral grave. Juan Esteban Guarderas acusa de que habría inducido el voto Cristian Zamora en favor de Yacu Pérez en las elecciones del 2023. Lo que ha sucedido es que esta denuncia hace 2 días fue admitida por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es el curso de los acontecimientos que se tendrá sobre este tema? A ver, hasta la última vez que lo analizamos contigo, Gustavo, la denuncia había sido presentada incompleta. Dentro de las 48 horas, entiendo que Juan Esteban Guarderas ha completado y una vez admitida a trámite, el siguiente paso es que se dé una audiencia, ¿sí?, de pruebas y juzgamiento. ¿Qué es lo que va a pasar en la audiencia de pruebas y juzgamiento? En este caso, el denunciante, con las pruebas presentadas, las pruebas anunciadas, el auxilio probatorio, es decir, las pruebas que se piden, tendrá que hacer, en este caso, el cargo de la existencia de la infracción. Y por otro lado, el señor alcalde va a tener que presentar los descargos y por qué, según su argumentación, no existiría la infracción electoral. Esto se da en una única audiencia, ¿sí?, de prueba y juzgamiento en el Tribunal Contencioso Electoral. Evacuada esta audiencia, que puede durar 1 o 2 sesiones dependiendo del nivel probatorio que en este caso el denunciante tenga, el Tribunal Contencioso Electoral se pronunciará respectivamente, ¿no?, con una sentencia, en este caso de un juez de primera instancia, ¿sí? Las infracciones electorales, Gustavo, tienen doble instancia. Entonces, después del resultado de esta sentencia, si es desfavorable para el alcalde podría presentar una apelación, lo cual irá al pleno del Tribunal Contencioso Electoral y será resuelta, no necesariamente con una audiencia intermedia, puede ser que no se llame una audiencia, por el pleno, es decir, por los 5 jueces que en este caso son parte de dicho organismo. Igual, misma circunstancia, si es que la sentencia y resolución de primera instancia no satisface al denunciante, el denunciante también podría presentar la misma
apelación para ir a un juzgamiento de segunda instancia. Eso es lo que sucedería a lo largo del tiempo en el normal decurso de esta infracción. También podrían darse el tema de los incidentes, ¿no? Excusas, recusaciones de los jueces por cualquiera de las dos partes y eso es lo que vendría a darse. Un tiempo estimado de resolución, Gustavo, no lo hay porque recordemos que esta causa estaba a cargo del juez Fernando Muñoz, quien renunció al Tribunal Contencioso Electoral, y hasta ahora entiendo que no existe una posesión definitiva de un suplente, sino un encargo. Entonces eso también son tiempos a considerar que demorarían el juzgamiento de dicha infracción. Doctor Ron, es una situación muy similar a la que ocurrió con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. ¿Podría esperarse muy probablemente un desenlace similar? Dependiendo, Rosana. A ver, mira, la situación de Pavel Muñoz y la defensa de Pavel Muñoz fue algo distinta a esto, ¿no? En el caso de Pavel Muñoz, él fue denunciado justamente por hacer campaña por la opción electoral de la Revolución Ciudadana Presidencial, inclusive con la posible utilización de fondos y recursos públicos. Se descartó la utilización de fondos y recursos públicos en la utilización y se hablaba solo del tiempo que en este caso el alcalde de Quito destinaba para hacer campaña. ¿Cuál fue la excusa del alcalde de Quito? Decir que lo hacía fuera de los horarios laborales. Pero finalmente el Tribunal Contencioso Electoral lo que resolvió es que el poder de convocatoria, que en este caso tiene una autoridad seccional, para llamar a la ciudadanía a una votación por una opción electoral que es orgánica en este caso, genera una diferencia y una distorsión del principio de equidad. Por lo tanto, fue sancionado con una multa económica. Ahora, habría que ver en este caso si el señor alcalde Cristian Zamora tuvo la misma incidencia. Aquí hay una gradualidad de incidencia, ¿sí? En qué momentos fue, en qué tipo de actuaciones fue, si fue una actuación constante y prolongada, o fue, por ejemplo, en este caso, un mero descuido discursivo y narrativo. Ese tipo de circunstancias se tienen que valorar. Y si ya vamos a la gradación de la gravedad de la situación, yo veo mucho menos grave la situación, al menos de lo que se tiene público conocimiento del alcalde de Cuenca que la del Quito. Entonces, tal vez, si es que se daría la configuración de una infracción, sería una sanción mínima, inclusive menor a la del alcalde de Quito. Y de hecho, habría que ver los detalles de si se configura. Yo todavía dudo que se configure la infracción en este caso, porque está admitido el procedimiento, más no la prueba de la existencia de la infracción. Cerramos el diálogo con una opinión suya, doctor Ron, sobre el Instituto de la Democracia, su eventual desaparición como consecuencia de la eliminación de los fondos partidarios y de promoción electoral. Para el público cabe indicar que este instituto ha tenido como objetivo fortalecer la calidad democrática, organizando capacitación técnica, precandidatos, organizaciones políticas, etcétera. A ver, Gustavo, no se va a dar una eliminación del Instituto de la Democracia, porque recordemos que el Instituto de la Democracia es un organismo de carácter constitucional, ¿sí? En la configuración de la función electoral está constitucionalmente recalcado la existencia de esto, es decir, tribunal, CNE y un órgano parte del CNE, el Instituto de la Democracia. Entonces requeriríamos de una reforma parcial. ¿Y qué es lo que pasaría? Ojo, no descarto que se pueda proponer esto según lo establecido en la propia iniciativa de reforma parcial por parte del presidente Noboa, que todavía está debatiéndose en la Asamblea, ¿no es cierto? El tema de la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas. Se tiene hasta el 27 de mayo como fecha tope para tener los informes, y esta sería la segunda pregunta de la consulta popular. Si es que se adjuntó la eliminación, en este caso del Instituto de la Democracia, esto pasará a un dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte previo a sernos consultados. Las finalidades, como tú señalas, del IDD no solo es un tema de capacitación a organizaciones políticas de temas de campaña, pre-campaña, sino que más bien tiene que ver también con la presentación de planes electorales, con el tema del acompañamiento en la presentación de cuentas de fiscalización y control de las organizaciones políticas, y también, en general, el tema de los derechos de participación política de la ciudadanía. Ahora, si es que hay la eliminación de los fondos públicos, en este caso para el financiamiento de la campaña de organizaciones políticas, se van a ver mermadas sus atribuciones y funciones. Entonces, si es que se prueba esto, yo creo que lo más sesudo es que, como no se puede cambiar constitucionalmente la existencia del mismo, el propio CNE haga una reforma a la estructura orgánica
le quite atribuciones y funciones y que quede prácticamente como un organismo virtual que sirva de asistencia técnica cuando se dan algunos procesos, en este caso, del funcionamiento de las organizaciones políticas. Creo que por ahí sería la solución, estimado Gustavo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo Rosano. Un abrazo y excelente cierre de semana. Declaraciones del doctor Esteban Roncastro. Él es experto en Derecho Electoral, es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Son las 8:05 minutos.